Discutimos de la cultura y todas sus aristas en Artes y Oficios por Radio USACH. Estamos de vuelta con más Artes y Oficios acá en la 94.5 y tal como les comentamos al inicio del programa, medio ambiente, colonialismo, la causa palestina, cultura pop y nuevas narrativas documentales son parte de las temáticas que tendrán lugar y presencia en una nueva versión del Festival Internacional de Documentales FIDOX que se va a desarrollar desde el próximo 19 al 26 de noviembre en el centro de Santiago. Más de 60 títulos se podrán ver durante 8 días del festival, repartidos en 3 categorías con funciones especiales, 3 focos autorales y también una función al aire libre, entre otras actividades. Así que para conocer más de la programación del festival, de sus invitados e invitadas y también de los documentales nacionales que se van a poder ver en Artes y Oficios, ya nos acompaña Martín Castillo, director de programación de FIDOX. Bienvenido, Martín. Muchas gracias por la invitación. Obvio que y por sí. la introducción tan completa también. Ah, bacana. Muchas gracias. Me ahorras un montón de información. Oye, a propósito de ese ahorro de información, me gustaría partir al tiro hablando un poco acerca de la curatoría y la programación que tienen para esta edición del festival, respecto también como a las ediciones anteriores, porque en particular para la edición de este año vienen hartos temas urgentes, contingentes también. ¿Cómo van armando ahí también un poco y cómo es ese proceso de curatoría para esta nueva versión de FIDOX? Mira, somos un equipo grande de programación, así somos entre 6 y 8 los que estamos de base ahí viendo películas todo el año, pero efectivamente este año hay como un énfasis particular en ciertas temáticas como súper urgentes, que tienen relación con distintos como disputas de territorios, o temas que vienen de hace mucho tiempo. Nombraste ahí colonialismo, también hay situaciones de neocolonialismo en algunos documentales que quizás son como nuevas formas de ver esos dominios en nuevos terrenos que quizás no son necesariamente físicos también. Entonces, este año creemos que se arma como un arco súper interesante que va desde la función inaugural hasta la función de cierre, partiendo con las imágenes de Lucrecia Martel, su primer documental. Ella había trabajado antes ficción, una ficción muy especial, muy de autor, muy reconocible por trabajar mucho el sonido, por sus ritmos, y siempre trabajando en la misma zona, un poco como en el norte de Argentina, que es donde es ella, de Salta. Y en este caso ella pone el foco en Tucumán, que está a 200 kilómetros, 250 kilómetros de ahí, en una comunidad, la comunidad Chuchagasta, que es una comunidad indígena de origen diaguita, y que ha sido parte de un despojo milenario, digamos, y que hace muy poco, bueno, digamos 16 años atrás, uno de sus líderes, Javier Chocobar, perdona, fue asesinado por terratenientes y policías, y ella como desde ese minuto dijo: yo tengo que hacer un documental sobre esto. Okay. Y es el juicio empezó 6 años después, para que cachemos que pasó mucho tiempo desde que sucedió este hecho, que además tiene grabaciones que uno puede ver en YouTube, hasta que efectivamente comenzó el juicio, que duró además mucho tiempo también. Entonces esto es como que la primera imagen del festival es el mundo visto desde la órbita, con este documental, y esta urgencia de más bien acercarnos a esos territorios. Claro. Entonces inmediatamente hay un zoom. Y la función de cierre es una función de una película sobre Gaza, de Kamal Al-Jafari, que es un director que además tuvimos en otras ediciones de FIDOX con Fidai Film, y que en este caso él recupera unas cintas de mini DV, cintas muy antiguas, que son las que yo usaba más o menos como en la época universitaria, cuando se grababa con cintas 2000. Todavía, y esto es del año 2001, y él encuentra estas cintas que era una película inconclusa, básicamente. Y al empezar a verla se da cuenta de que es un recorrido por Gaza en ese entonces, donde hay niños jugando en la playa, hay un comercio que funciona de manera más o menos normal, todavía se ve igual en ese tiempo el asedio del ejército israelí, pero es como por unos segundos nos da la sensación de que Gaza se reconstruye por lo que dura este documental. Entonces nos parece que es un gesto también de luz igual dentro del tema, más allá de que estamos súper acostumbrados a ver un montón de imágenes muy horribles que se dispersan también en el algoritmo, que uno pasa de una imagen a otra muy rápidamente, que la gente no le pone atención. Entonces la invitación de FIDOX es de poner esa atención de la mirada en las películas que les proponemos, digamos. Bueno, el eslogan de FIDOX igual es el cine de lo real, un poco como que traen finalmente todos estos sucesos que han ido apareciendo a partir del tiempo a la distinta curatoría del festi. Y el cine de lo real además creemos que va un poco más allá de la noción típica de documental. Claro. O sea, hay películas que juegan con la ficción, películas que juegan como con la representación también de hacer ficción,
pienso, no sé, van a pasar ahora también 130 años del origen de la primera función de cine de los Lumière, que efectivamente era algo que estaba muy conectado a lo real y después se fue armando como un artificio alrededor de esto, en donde apareció Méliès y apareció, no sé, Alice Guy, que empezaron a crear como estas puestas en escena. Pero aún así siempre como que hay dos capas en el cine, y está como lo que confiamos que estamos viendo, que es la ficción, pero también está cómo se hace todo esto. Y estas películas de Fidox, que son medias híbridas, juegan un poco con esa idea de que la ficción también tiene como ciertos toques de realidad de repente, y pienso en el caso de una película que se llama Laguna, que va a estar gratuita en Cine UC, si no me equivoco, y que es un padre que se va con una hija a México un poco a vivir el duelo de la hija mayor que murió hace poco en su lugar favorito. Pero resulta que este director y esa niña son en realidad también el padre y la hermana de esa niña haciendo esta película como... Entonces hay como una doble catarsis en ese ejercicio. Y esas son también las películas que nos gusta como programar en Fidox porque expanden un poquito más esa noción de documental. Que efectivamente va mucho más allá de simplemente como los documentales que vemos en televisión o en Netflix o etcétera, que están súper bien igual, no estoy en contra de eso, para nada. Sí, pero siento que existe también como un sesgo, como que uno piensa en el tirón documental y es como casi que documental periodístico, pero claro, en verdad es un género como que fuera un reportaje a veces o algo así, y creo que lo que buscamos es una mirada mucho más autoral y subjetiva, por supuesto, también, no objetiva en realidad. Me quería quedar con lo que comentabas de este documental de Lucrecia Martel, que es un documental que tardó mucho tiempo también en hacerse. Y pienso también en otras cintas que van a ser parte de la programación de este festival, como El Príncipe de Nanagua, que también es un documental que tuvo mucho tiempo, que tuvo su estreno también ahí en el FIC Valdivia. Y respecto a lo mismo, quería preguntarles un poco respecto a las miradas latinoamericanas que también aparecen dentro de la programación de este año. ¿Cómo lo ven ustedes también dentro de la programación? Sí, bueno, hicimos una excepción, diría yo, en este caso, porque es una película que nos gustó mucho. Y es una película muy larga, dura como 3 horas y media, tiene un intermedio por si acaso para que salgan a tomar agua o fumarse un cigarro, pero es una película como que dentro de un mundo muy como cotidiano y personal de los protagonistas y de la directora, que también es como tiene una cosa media performática ella dentro de la película. Se siente como una especie de epopeya, como una especie como de gran película, como una especie de Boyhood. Para los que vieron Boyhood de Richard Linklater, básicamente vemos a Ángel, que es un niño que vive ahí en la frontera entre Paraguay y Argentina, y lo vemos crecer desde los, no sé, 8 años hasta los 20, pasando como por un montón de etapas, digamos. Se pasa de todo, Ángel. Desde, claro, toda esta idea de ser un adolescente, del coming of age, de dejar como la inocencia de lado, de entrar a trabajar, de tener una familia, de cuidar a sus hijos, partiendo porque él era un niño de 8 años al principio de la película. Pero también es una película muy interesante por cómo Clarissa Navas aborda como el grabar, digamos, como ¿cómo me acerco yo a un personaje? ¿Cómo entablo yo una relación? Esa relación se puede ver también en la película, entonces creo que es como que es una película muy honesta en ese sentido. Y creo que la honestidad también es como otra cosa muy esencial a la hora de hablar de la realidad. Sí, a propósito de lo mismo, bueno, esta peli se estrenó ahí en FIC Valdivia. Hay otros estrenos también de FIC Valdivia que va a tener su estreno acá en Santiago, como La Corazonada de Diego Soto, que a mí me entusiasma mucho verle porque le fue también increíble allá en el FIC Valdivia. Sí, La Corazonada ganó el premio del público y también una mención por ahí. Diego había ganado ya el festival con Muerte y Maravillas, que también es una película que juega un poquito como con estos temas de representación. Y hace tiempo que veníamos siguiendo La Corazonada, creíamos que era una película que teníamos que ver sí o sí, pensando en la programación de este año, junto con las otras películas que también están en la competencia. Y resulta que es una película que tiene nuevamente lo que hablábamos antes, como una cosa como de una honestidad muy brutal. Se siente como estar en casa un poco. Es como, bueno, Diego es un director de la Sexta Región. En este caso pone la lupa como en Doñihue, en la casa de sus tíos, digamos. Pero los tíos actúan como si nunca se hubieran conocido. Entonces él un poco lo que trata de hacer es como mostrarle al mundo ese cariño que ellos se sienten, esa
esa como cosa tan hogareña que él ha vivido conociéndolos de toda la vida y llevárselo, extrapolarlo como a la gran pantalla, y creo que lo logra de gran manera porque nos hace sentir como en ese crujir de la marraqueta, como, Sí. como hay una escena como uno ve cómo pasa la cámara por una mesa donde hay palta y cositas ricas, y al tiro como que te ubica en un lugar, hay árboles que se mueven, y creo que también dentro de la competencia internacional tenemos como un abanico o una especie como de cartografía, pero desde los territorios. Está Desierto Verde, de Melissa Luna, que toca tema de los monocultivos, un poco como desde una vista muy personal, en el Maule. Después podemos viajar a cerca de Tocopilla, Cobija, de Pamela Pequeño. Teresa Redondo nos lleva también en un momento a revisar algunas imágenes del Parque Botánico incendiado hace no mucho tiempo, contándonos una historia de duelo muy personal, y así, como que un poco también la competencia internacional, o sea, nacional, perdón, trata de abarcar en ese sentido como las distintas realidades del país. Qué bacán, como de norte a sur. Así es, de norte a sur. Estamos conversando junto a Martín Castillo, director de programación de FIDOX, y Martín, quería preguntarte acerca de las actividades aledañas al festival, porque hay talleres, también hay una charla ahí entre medio, está FIDOX Industria, hay varias cosas también que no solamente funcionan como dentro de la exhibición de películas, sino que también complementan un poco esta propuesta del festival. Sí, y también está la función al aire libre. También, no olvidar. La función al aire libre, que es un portal que se abre cada año en Bulnes, en el Paseo Bulnes, en donde en este caso el viaje será directo hacia África, de la mano de Herzog, de Werner Herzog, gran director de documentales, alemán, muy conocido también por sus películas de ficción como Fitzcarraldo, Aguirre, la ira de Dios, y que en este caso nos lleva como a un viaje en búsqueda de unos elefantes fantasmas. La película se llama Ghost Elephants, y quería como pasar por ahí también primero, pensando en convocar a quienes nos escuchan, de que pueden pasar el sábado 22 a tomarse una cerveza o un café por ahí en Bulnes, y tipo 8:30, 9 pasar a ver este portal que se va a abrir hacia la búsqueda de lo misterioso. Bacán. Y bueno, claro, también está Escuela FIDOX, que es uno de los elementos esenciales del festival, en el sentido que es como un acercamiento hacia ciertas áreas de formación, o un encuentro más bien para estudiantes de distintas universidades del país, no solo de Santiago, y que tendrán la oportunidad de conocer el festival desde adentro, conocer a los invitados. Justamente por ahí está enmarcada la cátedra Raúl Ruiz en la UDP, en donde va a hablar Lucrecia Martel, que creo que se acabaron los cupos como inmediatamente. Sí, como extra de venta. Son 5 minutos, 10 minutos, algo así me contaron. Pero bueno, también hay otras actividades especiales dentro de escuela que son abiertas, como la performance de FIDOX Expandido, de Carlos Flores, antiguo director del festival también, gran cineasta, que en este caso hace una performance con El Estado Soy Yo, que es un corto que hizo en los 80, pero que en este caso lo expande hacia nuevos sentidos y significados, de la mano de Sebastián Arregada, que es un músico de blues. Entonces es una performance que lleva música, esta imagen del corto de Carlos, además de él recitando como algunas cosas. Así que creo que va a ser algo muy especial. Eso es, si no me equivoco, el sábado en Centro de Arte Alameda Saraceina, y las inscripciones están abiertas. Bacán. También parte de Escuela FIDOX. Y dentro de la escuela también los alumnos van a poder acceder a los invitados, acceder a conversar con Su Huiyu, que hoy día me acaban de decir que en verdad el nombre es Huiyu y el apellido es Su, y uno dice Su Huiyu, así que ya sé que como su nombre es Huiyu, Mr. Su, decían por ahí, que le vamos a decir para sentirnos más ad hoc a la situación, que es un cineasta y bueno, es un artista más bien multidisciplinar, dejémoslo ahí, que bueno, nació como el 76 en Taiwán, entonces vivió como toda su infancia y adolescencia como bajo el yugo de la ley marcial, que era la ley bajo el gobierno chino, que era bajo una gran censura, donde estaba todo muy controlado, y en especial como los medios, tanto la televisión. Entonces lo que él hace es un poco hacer como un reshooting, unas regrabaciones o reinvenciones de los códigos de ese entonces. Entonces, por ejemplo, tiene una obra que se llama Trio Hall, que era un tipo de programas que hacían, que eran como muy bajo costo, en donde usaban solo 3 habitaciones
para armar como una historia. En este caso, él como que resignifica esto desde un lado mucho más disidente, mucho más pop, lleno de colores, lleno de vida, lleno de sensualidad. Entonces también la invitación es para que vayan a ver su foco, que está la masterclass dentro de escuela, que creo que ahí no sé si se puede acceder, creo que no, pero sí a ver sus cortos y sus películas que van a estar en el festival. Súper. Así también Jessica Sarah Ringland, que es una cineasta británico-argentina, que generalmente ha trabajado mucho como desde un punto de vista, desde la ciencia, desde la idea como de lo experimental en ese sentido, así como hablábamos como de los primeros experimentos de los Lumière. A ella le gusta mucho como poner la cámara, por ejemplo, en la naturaleza. Tiene una película que es en zoológicos en Buenos Aires, que estuvo en Fidox el año pasado. Y en este caso vamos a tener una selección de cortos de ella, además de una pequeña sección que ella va a curar sobre Narcisa Hirsch, que es una directora experimental argentino-alemana, también como con esa doble nacionalidad, y que ha sido muy importante para las nuevas generaciones de directores y directoras experimentales. Qué bacán. Tenemos todo eso entonces como parte de los focos, ¿cierto? Así es, son los focos especiales de, claro, Jessica Sara, perdón. Sabía que algún día me iba a pasar esto. Y Sujuyu. Bacán. Además de Cecilia Mangini, que también estará ahí en el foco. Bacán. Oye, pregunta clásica, imperdibles de esta edición de Fidox. Mira, todo, básicamente. Pero pienso en este minuto en una película que se llama Imago, que es la película que ganó el Ojo de Oro en Cannes este año y que no ha tenido el ruido que podría tener. Además, es una película que fue elegida por el jurado este año y la presidenta del jurado de documental era Carmen Castillo, directora chilena de Calle Santa Fe, La Flaca Alejandra. Y es una película ópera prima, pero muy muy bien hecha, de un director georgiano que se fue a vivir a Francia muy joven. Él ya había vivido el exilio desde Chechenia hacia Georgia y después de Georgia se fue a Francia. Y en esta película vuelve al territorio de Georgia, en donde al parecer hay como una herencia para él, y es una película también como en el caso de Clarissa Navas, como performática, porque él se mete dentro de la historia, es parte de la historia. Qué bacán. Y viene como un poco con esta idea del exilio, que cuando se vuelve a ese lugar de donde uno viene, como que pareciera que ya no eres de ninguna parte, y se encuentra como con sus viejos familiares, que no los veía hace tanto tiempo, y pareciera que como que él ha perdido un poco como la lengua. Y es una película muy linda, con muchas texturas, muchas capas también de sentido, y creo que es una de mis grandes recomendaciones. Ahora, desde otro lado, muy nada que ver, también está Video Heaven, que es una película como por Maya Hawke, ¿no? Así es. Buena. Que tiene como este tono de Maya Hawke, medio como tratando de llegar a la gente de Stranger Things o a los más jóvenes, pero en realidad para que estos jóvenes sepan, existía algo llamado el VHS. Mucho tiempo. Que era un formato cassette donde uno iba a los videoclubs a arrendarlos y había que retrocederlos porque si no te cobraban más plata. Sí. Y es un viaje por la historia del auge y caída, digamos, del VHS como formato y de estas como estanterías donde uno podía ir a elegir cosas más allá de los algoritmos actuales que lo eligen por nosotros. A pesar de que igual era medio limitado, un poco lo que uno podía encontrar, pero habían varios videoclubs donde uno podía ir buscando. Ahora ya no queda ninguno, así que es un homenaje en ese sentido. Y lo que hablábamos antes, ya que escuché que estaban hablando de Inédit, este año hicimos un cruce con el Festival Inédit. Increíble. En donde, bueno, siempre nos hemos querido mucho y nos parece que son dos grandes festivales de documental, no solo en Chile, sino en Latinoamérica. Y en el fondo el cruce se trata de que Inédit va a presentar una película dentro de Fidox, que en este caso es Monk in Pieces. Es una película sobre Meredith Monk, una artista performática neoyorquina de los años 60, que canta cosas como tipo, su exploración siempre ha sido muy vocal, entonces canta como como ese tipo de exploraciones vocales con shows de coreografías también. Disculpen por la interpretación. Gracias por la perfo. Y después nosotros vamos a presentar un documental también en Inédit de Hermeto Pascoal, un músico brasilero, falleció hace muy poquito, que era muy famoso porque tocaba como dentro del agua, flautas y cosas así bien locas. Entonces también un imperdible es este cruce que hay entre Fidox más Inédit y Inédit más Fidox, que nos parece algo muy importante este año también. Qué bacán. Y en general Fidox tiene como eso de relacionarse también con otros festivales, ¿no? No sé si nacionalmente ha sucedido, pero también este año tenemos un cruce con un festival que se llama Docu Days UA, que es un festival que se hace en Ucrania
y que pone el foco básicamente en un país que hoy vive en un estado de excepción constante, y nos trae 3 películas al festival, y lo vienen a presentar también los programadores del festival. Este año fue un representante de FIDOX, en este caso un cineasta, Nicolás Molina, que hizo Pirópolis. Ya, bueno. Y Nicolás fue estuvo acá igual. Qué buena. Sí. Un saludo a Nicolás si nos estás escuchando. Y viajó a Kiev hace unos 6 meses, creo, a presentar la película, y ahora vienen los programadores y parte del equipo del festival a presentar películas a este lado del mundo, entre ellas 2000 metros de Andrivka, que es uno de los contendentes posibles para mejor documental en los Oscars. Es una lista que va cambiando día a día, pero siempre aparece ahí, y es un documental muy fuerte porque sigue como en primera persona a la gente que está en las trincheras, a los militares que viajan de un lugar a otro y que tienen que tratar de liberar este pueblo. Escenas que parecieran sacadas de un videojuego, muy fuertes, y esa también creo que es una recomendación importante para entender otra de las problemáticas que vive el planeta en este minuto. Bacán. Oye, Martín, te queremos agradecer por esta conversación. ¿Dónde podemos encontrar los datos ahí para comprar las entradas y también para revisar la programación por día de FIDOX? Sí, revísenla en fidox.cl, ahí pueden encontrar toda la programación, y la venta de entradas también está disponible para sus 4 sedes: Centro de Arte Alameda Sala Seina, Cineteca Nacional, Centro de Extensión Universidad Católica y la Sala K de la U Mayor. Bacán, que la Sala K es increíble. Es una pantalla gigante. Sí. Yo hoy día vengo de allá y sentí que era como un IMAX. Así. No, y es impresionante porque las butacas están increíbles, uno siente, todas las salas tienen sus cositas cómodo, ricas de distintas índoles, digamos. Bacán. Y es un recorrido que uno puede... Te recomiendo ir en patines o en bicicleta. ¿Maratonista también? Para ir de una sala a otra rápidamente. No vamos a usar ese mismo concepto. Ojo. Oye, Martín, muchas gracias por haber venido el día de hoy acá a Artes y Oficios. Muchas gracias por la invitación. Te vamos a despedir escuchando a la cantante y productora sueca Robyn con Dopamine. Al regreso seguimos con más Artes y Oficios acá en la 94.5.